Hola a todos, Dios los bendiga. Estoy tan contento que el Señor nos ha dado una oportunidad más de poder compartir con ustedes. En este tiempo, estamos en un tiempo de poder meditar acerca de una vida cristiana. La semana pasada el hermano Rodolfo estaba compartiendo con nosotros acerca de cualidades de un cristiano. Y hoy quisiera compartir con ustedes una vida cristiana o cómo conllevar una vida cristiana. La vida cristiana no es solamente aquel que dice yo soy cristiano y ya está. Y ni siquiera hay efectos, no hay transformación en su vida. La vida cristiana, el cristiano en sí, el cristiano es un pequeño Cristo. Esta es la traducción correcta. Son pequeños Cristos. Son imitadores de Cristo. Y un cristiano es un discípulo. Un discípulo es aquel que imita a su maestro. O sea, aquel que imita a Jesús. Ese es un verdadero cristiano. Por ende, entonces, el cristiano es un discípulo y un discípulo es un imitador de Jesucristo. Si nosotros decimos ser cristianos, sea la religión que sea, yo no me gusta hablar acerca de las religiones, pero sí te puedo decir, seas la religión que seas, si imitas a Cristo, eres cristiano. Si imitas lo que la Biblia dice, si vives lo que la Biblia dice. Es erróneo decir soy cristiano, no conozco la Biblia y no imito, por tanto, los pasos de Jesús. Entonces, lamentablemente, con todo el dolor en mi corazón te puedo decir, te han engañado, te han mentido, pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana se vive, tiene que haber actos. Y por hoy quiero tocar 3 puntos importantes en la vida cristiana en la vida de una persona que es cristiana. El primer punto es un cambio. Tiene que vivir un constante cambio a base de la palabra, a base de lo que Dios pone por medio de su Espíritu. Número 2, acerca de la oración. Es muy importante que el cristiano debe orar constantemente. Y número 3, la lectura de su palabra. La lectura de la palabra, la Biblia. Así que me gustaría compartir contigo Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Creo que he compartido constantemente ya este versículo, pero hoy lo quisiera profundizar más y ya entendemos. El tema de hoy es la vida del cristiano. La vida del cristiano debe reflejar por el cambio, se debe reflejar por el cambio, por su vida de oración y la lectura de la escritura. O sea, esto es importante. Entonces, este es el punto que te doy. La vida del cristiano debe reflejar por su cambio la oración y la lectura de la palabra o la Biblia. Así que Romanos 12, capítulo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así que leemos este versículo y es tan interesante, porque cuando empieza este Romanos 12, nos dice, así que hermanos, era dirigido a un grupo de cristianos en Roma, a un pequeño, a una pequeña iglesia que estaba constituida en Roma. Entonces, hoy podríamos ver nosotros que esta carta va dirigida para nosotros, nosotros lo que somos cristianos, lo que nos hacemos llamar cristianos. Y déjenme decirles un poco esto. Esta carta iba dirigida y Pablo aprovechó esta carta y lo envió a Roma, lo envió a este grupo de cristianos.
Pablo no tuvo la oportunidad en ese momento todavía de compartir con ellos. Todavía no les conocía. Capaz conocía a algunos, no a todos. Entonces, Pablo vio una oportunidad para escribir una carta y de enviar a aquellos cristianos. También de instruir a ellos en el fundamento de la salvación y también en la ética, en la vida cristiana. Así que si nosotros leemos Romanos, vemos que Pablo tomó esta oportunidad de instruir a nuevos cristianos, a nuevas personas, para que vayan bajo el fundamento de la salvación, de las buenas nuevas, y los instruyó para que ellos vivan una vida cristiana. De esto es lo que se trata Romanos, acerca de la salvación y acerca de la vida, la ética cristiana. Así que, mis queridos hermanos, hemos leído una porción de la Escritura. Solamente les comentaba un poquito de lo que el libro de Romanos nos habla. Y vemos entonces que Pablo se dirige a un grupo cristiano. Hoy nosotros podíamos tomarlo como que Pablo se está dirigiendo a nosotros. Hermanos, continúa diciendo, os ruego, os ruego. ¿Cuál es la idea de Pablo? Y eso es la pregunta que yo me había hecho. ¿Cuál es la idea de Pablo? ¿Cuál es la idea que tuvo el apóstol con estos versículos? Y yo puedo ver y entender que Pablo tuvo la idea de traer a memoria lo que Dios hizo por ellos. Y que entremos en conciencia, o sea, que podamos entender y cambiar nuestras vidas. Esto es lo que el apóstol Pablo ha querido. Por eso cuando dice, os ruego, significa suplicar. Es una petición hecha a alguien con el fin de alcanzar lo que se pide. Esto es lo que nos dice el diccionario, la súplica. O sea, Pablo no solamente estaba rogando, estaba suplicando. Estaba diciendo, por favor, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Es como aquel hombre que, un ejemplo, está luchando por su vida y enfrente de él tiene una persona que le puede quitar la vida y le ruega para que no lo mate, le ruega con toda su alma, con todo su corazón, con toda su mente, le está diciendo, Señor, por favor, te ruego, no me saques la vida. O sea, ¿a qué hombre o a qué persona le gustaría que venga otro y se lo quite? ¿Verdad? Entonces, ruega por su vida. Y es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Está rogando, no porque le quiten la vida, le está rogando a aquellos porque sigan el camino en Cristo, que vivan la vida cristiana como se debe. Os ruego. Y luego dice, por la misericordia de Dios. O sea, ahora apela a nuestra voluntad, apela a que nosotros decidamos, para que tomemos la elección de vivir para Dios. Por eso nos está diciendo, os ruego por la misericordia de Dios. Ahora, les quiero traer a memoria lo que la misericordia de Dios hace. Y quiero que pienses esto. ¿Cuál fue la misericordia de Dios? Y yo solamente voy a leer 6 puntos de esta misericordia. El primer punto es la justificación por nuestros pecados. Imagínense, nosotros teníamos que merecer el castigo, pero por la misericordia de Dios recibimos el perdón por nuestros pecados. Eso sí lo confesamos, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Número 2. La adopción como hijos por medio de Jesucristo. Tenemos identidad de que somos hijos de Dios. Y esto es gracias a que Cristo entregó su vida, somos justificados y ya no somos llamados siervos, ya no somos llamados personas alejadas, sino somos llamados hijos.
por medio de Jesús. Y la Biblia la Biblia nos da esta autoridad. Somos hijos y por ende podemos clamar por el Espíritu que mora en nosotros, Abba Padre, decirle papito. También el punto 3 nos dio de su Espíritu. O sea, por la misericordia de Dios hemos recibido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y esta es la promesa que Jesús mismo nos había dado. Número 4, la promesa de su ayuda en los momentos difíciles. El Espíritu Santo siempre está consolándonos cuando los momentos son más complicados. Inclusive cuando estamos en momentos más complicados, Dios nos da de su paz, porque sabemos que Él nos va a ayudar y nos va a sacar de la situación en la cual nos encontramos. Número 5, la confianza de que nada puede separarnos del amor de Dios. Pablo lo decía de esta manera: ni lo ancho, ni lo alto, nada, ni la vida, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Es tan increíble, nada te puede separar. Solo te pido que camines en los caminos del Señor. Y es esto lo que el apóstol nos está diciendo. Y el número 6, y que podamos confiar en la fidelidad de Dios. Mis queridos hermanos, si nosotros leemos la Biblia, podemos entender las promesas que Dios nos ha entregado. Si no la leemos, no la podemos saber, no podemos saber eso. ¿Y qué es lo que le diremos al Señor? Yo no sabía que había promesas para nosotros hasta que leí la Biblia. En la Biblia podemos encontrar millares de promesas para los que hacen bien y también para los que hacen mal. Queridos, es importante que nosotros meditemos en su palabra día y noche, porque en sus palabras encontramos promesas para nuestras vidas. Y Dios es fiel y justo para cumplirla. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es Dios, es nuestro Dios y es nuestro Padre. Así que, ahora que tenemos todo esto en mente, Pablo nos ruega por estas misericordias que Dios tiene con nosotros. Y nos dice: a causa de estas misericordias, les ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. A causa de estas misericordias, ¿cuáles? La justificación por nuestros pecados, la adopción como hijo, que nos dio de su Espíritu, que nos ayuda en momentos difíciles y que nada nos puede separar de su amor, y que Él es fiel y justo siempre. Estas son su misericordia. Hay millones de misericordia más de Dios. Tú lo sabes. Tú que lo estás viviendo. Ahora, entonces, por eso es importante que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para Dios. Esto quiere decir todo nuestro ser, nuestro cuerpo, alma y espíritu debe ser traído al altar de Dios. Ahora, esto no significa que solo entregamos nuestro cuerpo, nos vestimos bien, vamos a la iglesia, venimos y hacemos lo que queramos otra vez. Esto no significa esto. Ser cristiano no es eso. Ser cristiano es mucho más. Ser cristiano es todo mi ser de afuera y el interior, mis pensamientos, todo, mi corazón completo, mi vida entera, se le entrego a Él. No es que yo, porque me he visto bien, es santidad y es que soy verdadero cristiano y estoy viviendo como a Cristo le gusta, porque me he visto como Él pide. Realmente eso es una mentira. Sí me he visto bien, porque soy una nueva criatura. Sí me he visto bien, porque debo vestirme bien, debo cuidar mi apariencia, pero de eso no significa. Dios desea de ti, o sea, te quiere a ti completamente, no solamente tu cuerpo, sino tu vida entera.
todo, tus pensamientos, tu ser, tu alma, tu espíritu, todo lo desea. Y quiero decirte con esto, en la antigüedad, ¿verdad? Los griegos pensaban de esta manera, que sus cuerpos no debían ser presentados a Dios, que el cuerpo es corruptible y no tenía nada espiritual, y que a Dios no le importaba ello, por ende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo era corruptible. Entonces, ellos pensaban que, bueno, el cuerpo es corruptible, entonces eso Dios no lo quiere, solamente quiere mi ser interior. Pero entonces te mentiría lo que dice 1 Corintios 6:20, y nos dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. Dios es el que te formó, Dios es el que te hizo. Dios formó tu cuerpo, Dios formó todo lo que tú eres en tu apariencia. Así que todo es de Dios. Y Dios desea no solamente tu cuerpo, sino también tu espíritu. Él quiere estar conectado a ti. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. O sea, como no presentemos nuestro cuerpo como instrumento para hacer lo malo, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dios quiere que nuestro cuerpo sea un instrumento de justicia, de justificación, que vive bajo la gracia de Dios. Ahora, nuestra vida debe reflejar que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto está escrito por el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos, dejemos que Cristo viva en nosotros y vivamos nosotros esta vida de cambios. Es una vida de cambios, porque ya no hago lo que a mí me agrada, ya no hago las cosas que yo quiero, ya no hago las cosas como yo quiero, sino hago como a Él agrada. Así que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios, de no vivir como nos da la gana, sino que realmente vivamos como Él quiere. Entonces, sacrificio vivo y santo será agradable a Dios. Ahora, pensando un poco en el Antiguo Testamento, miramos los sacrificios para Dios, lo que Dios ha decretado en su palabra. Y pensamos que Pablo, quiero que tengamos en mente, Pablo es judío. Pablo conocía cómo era el sacrificio en la antigüedad. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo eran los sacrificios en la antigüedad? Tenemos Levítico 1:10 que nos dice: machos sin defecto lo ofrecerán. O sea, el punto aquí importante es sin defecto. Sin defecto. También vemos el contraste que dice Deuteronomios 15:21. Y si hubiera en el defecto, si fuera ciego o cojo o hubiera en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Aquí está demostrando que Dios desea las cosas correctas, las cosas buenas, sin defecto, sin mancha, y que Él aborrece las cosas defectuosas, por decirlo así, las cosas malas. ¿Cómo podemos ver esto en nuestras vidas? ¿Qué es lo que el apóstol está tratando de decirnos? Que quiere que vivamos la vida, que realmente sacrifiquemos nuestra vida rectamente, sin defecto, puros, viviendo la vida como la Biblia nos dice. Puedes decirme, sí, pero hermano, no podemos ser perfectos. Y Dios lo sabe.
pero en todo lo que a nosotros concierne, debemos vivir la vida dignamente como para el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra santo. Ahora, ¿qué es santo? No es santo que santo se nos llama a nosotros por una sola razón. En la Biblia vemos estos escritos. Lleva esta carta a los santos de Éfesos, a los santos de Corintios, a los santos se refería a personas vivas. Ahora, ¿por qué se les llamaba santos? El significado es separados por, separados para. Esta es la palabra de traducción, de una traducción correcta de santo. Y podríamos decir esto, separados para, dedicados a Dios. Somos separados del pecado, somos separados de la inmundicia, somos separados de lo impío para servir a Dios. Por eso es que tenemos que llevar una vida santificada. Los sacerdotes lo hacían en la antigüedad. Tú y yo somos personas cristianas que tenemos que vivir el día a día como a Cristo le agrada, en santidad absoluta. Estamos separados. Mi mente, mi cuerpo, mi alma, todo mi ser no camina hacia el pecado, porque en lo que a mí concierne o en mis pensamientos está, yo decido caminar hacia lo recto, hacia lo perfecto, a todo aquello que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque quiero agradarle, porque quiero que sea una fragancia agradable a Dios, quiero que sea un sacrificio para Él y que Él se dé cuenta de que lo estoy haciendo y estoy viviendo por gratitud. El cristiano no vive tratando de ser perfecto, ¿verdad? Tratando, digo, porque muchas veces erramos, pero tratamos de vivir una vida perfecta por agradecimiento, no es porque las obras nos salvan. Las obras no nos salvan, es su gracia inmerecida que nosotros tenemos. Es la gracia de Dios, la oportunidad que nos dio de ser hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Eso es una gracia que nosotros no podemos pagar. Es un precio, un alto precio. Y nosotros por gratitud somos obedientes a su palabra. Por gratitud, porque eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le agrada. Así que nosotros, como santos, nos alejamos de lo impío y lo pagano, del pecado, y nos destinamos a servirle a Dios o a vivir en la vida cristiana constantemente. Y eso es lo que decía el apóstol: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no vivo como me da la gana. Así que es como debemos, esta es la forma como debemos adorarle a Dios. Vivir como a Él le agrada. Por eso vivimos así, por gratitud. Ahora, nos da una advertencia también esta escritura: no os conforméis a este siglo. Nos advierte a cuidarnos del sistema del mundo, el sistema impío, el sistema que está en contra de Dios. Esta rebelión que nos dice no es para tanto. El patrón impío debe ser resistido, queridos amigos, hermanos. Este patrón impío debe ser resistido. Ahora vemos las cosas como dicen algunos: no es para tanto. Ay, Dios no se va a enojar contigo, haz lo que tú quieras. No, querido amigo y hermano, tú debes vivir la vida cristiana como es, no como otras personas te lo presentan. No es: ven a Cristo y vive tu vida como quieras. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de que nosotros somos imitadores de Cristo. Ya no vivimos como a nosotros nos gusta. El sistema del mundo, el sistema que está en contra de Dios, ellos dicen a las cosas malas buenas y a las cosas buenas le llaman malas. Eso es lo que ocurre hoy en día. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos también, y es lo que nos dice a continuación.
sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los cristianos deben pensar de una manera diferente a aquellos que no lo son. La vida del ser humano se basa de acuerdo a la vida del ser humano se basa normalmente de acuerdo a sus sentimientos. Una forma de decir, de acuerdo a cómo yo me siento, yo voy a hacer. De acuerdo a cómo he estado con mi esposa, yo voy a hacer. De acuerdo a cómo yo estaba con mis hijos, yo voy a hacer. De esto va a depender mi carácter, de esto va a depender cómo me siento, de esto va a depender todo mi ser. Y yo creo que este es un error que normalmente cometemos. Porque como cristianos que somos, y si nosotros permitimos que Dios transforme todo de nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Primero es renovar nuestra mente, ¿verdad? Dejo de pensar como un impío, dejo de pensar como una persona pecadora, dejo de pensar como antes pensaba yo, ¿verdad? Dejo de pensar, por decirlo así, como un mujeriego. Dejo de pensar de las cosas que a Dios aborrecen. Me alejo de todo pensamiento inicuo. Me alejo de todo pensamiento perverso, ¿verdad? Antes podía ver a una mujer y podía pensar cosas perversas en mi mente, pero cuando estoy en los caminos del Señor, tengo pensamientos de bienestar para los demás. Antes miraba a las personas y sentía envidia. No, hoy que estoy con la mentalidad de Cristo, me alegro que las personas le vayan bien. Nos alegramos que a las personas le vayan bien. Así que mis queridos amigos y hermanos, debemos ser transformados en nuestra forma de pensar. Ya no pienso como, ay, me siento así, ay, nunca luego me sale bien. No, mis pensamientos son renovados y recibo nuevas fuerzas en el Señor. Vivo el día a día como a Dios le agrada, porque yo sé que Él me ha transformado. Ahora, bien, hay una forma de pensar también que he visto en estos tiempos, que es acerca del karma. O eh, piensa lindo, piensa bonito y todo te saldrá bien. El positivismo, el ser positivo. Ay, piensa positivo y eso ya está todo. Con eso se te arreglan todos los problemas. Eso es mentira. Tarde o temprano el negativismo te ataca. Queridos, si nosotros venimos a Cristo y permitimos que Él renueve nuestras mentes, eso no significa que no vamos a pasar momentos malos. Significa que en los momentos malos vamos a tener una ayuda superior a la nuestra. Es la ayuda de Dios, es Dios mismo ayudándonos a nosotros. Así que renovar tu mente no es pensar solamente en algo lindo, positivo, en el karma que te va a ayudar. Esta filosofía errónea es demoníaca y es mentirosa, porque tarde o temprano puedes caer en el error de que tú piensas que todo está bien, pero luego cuando te viene el mal, se va todo abajo. Querido amigo y hermano, te animo en la fuerza del Señor a que tú realmente renueves todo tu ser, tu vida, y te animo a que tú camines los caminos del Señor realmente como el Señor te lo pide. Y yo creo que tu mente, tu vida, tu ser estará gozosa de caminar en los caminos del Señor. Sigue diciendo para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A medida que nuestra mente es renovada, nuestra vida será transformada por medio de su palabra y de su espíritu. Entonces sabremos cuál es la buena voluntad de Dios, porque llevamos una vida conforme a sus parámetros. Llevaremos una vida conforme a su agrado y pondremos contentos el corazón del Padre.
Así que mi querido amigo, renueva tus pensamientos, renuévalo por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Y te puedo asegurar que tendrás ese gozo y esa paz que necesitas. Y no solamente eso, Dios se agradará de ti cada día más y se acercará más a ti. Se acercará más a ti. Así que vemos, la vida de un cristiano debe reflejar cambios, cambios. Y vemos que es por la misericordia de Dios. Pensamos en la misericordia de Dios y por gratitud queremos hacer las cosas correctamente. Así que ya no vivimos nosotros como nos gusta, sino mi cuerpo, alma y espíritu le pertenece porque he sido separado para su gloria. Renuevo mis pensamientos y así ser transformados por su espíritu para cumplir su voluntad, que es agradable y perfecta. Segundo punto, quiero ir terminando. La oración debe ser parte de nuestras vidas. Y es acerca de la oración. La oración debe ser parte de nuestras vidas. El orar es una demostración que dependo absolutamente de Dios. Yo no oro porque digo palabras vanas, yo no oro solamente por orar. Ay, voy a irme con la lista del supermercado de Dios. No, yo debo orar porque dependo absolutamente de Dios. Oro dependiendo totalmente de Dios y sé que sin Dios nada puedo hacer. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, nos dice así: orar sin cesar. Otras traducciones nos dice orar en todo momento. Esto es llevar una vida de oración. Nuestro Maestro Jesús hacía esto frecuentemente. Decía que Él se separaba como era de costumbre para orar a solas con el Padre, para estar en una comunión. Otra versión, otro versículo, Lucas 5:16 nos dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y esto era algo constante de Jesucristo. Si nuestro Maestro lo hacía, aún más nosotros debemos hacerlo. Debemos orar constantemente. Esto significa todo tiempo. No es que tú vas a vivir tu vida y donde vayas vas a estar orando. No, es tener una comunión constante con Dios. No es que tú te vas y dices: ay, amado Dios, en el nombre de Jesús. No, tú te acercas a Él y orar constantemente. Y yo me imagino a esto: Dios, mira, tengo que hacer esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Ayúdame, Dios. Quiero caminar y hacer esto, Señor. Hacerlo correctamente. Enséñame. Eso es orar constantemente, porque tienes comunión. La oración es una comunión, una conexión con el Padre. Es hablarle como un amigo, como que tú te sientas en una silla a tomar tereré con alguien y estás compartiéndole tus cosas, pidiéndoles consejos. Esa es la manera en que nosotros podemos orar con Dios. Es que muchas veces lo espiritualizamos demasiado. El hablar con Dios tiene que ser algo sencillo, no es algo, ay, es demasiado, demasiado grande, es cosa que no podemos entenderlo, esto es la oración. No, la oración es algo tan sencilla que nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. Y como último punto es la lectura de la Escritura. Josué, capítulo 1, verso 7, nos dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Amén. A veces deseamos tanto que esto ocurra en nuestras vidas. Muchas veces miramos solamente esa promesa que dice todo te saldrá bien y nos olvidamos del punto donde dice esfuérzate y sé valiente. El verso 9 dice: mira que te mando. Y cuando dice mira que te mando, Él te está dando una orden.
es que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Ahora, déjame decirte, he escuchado muchos que hay personas que dicen que solamente el Nuevo Testamento es importante. El Antiguo ya no importa porque ese era el antiguo pacto y el Nuevo Testamento, eso es lo más importante. Mentira. La Biblia completa es importante. Ahora, no solo del Nuevo Testamento, sino completamente la Biblia, Dios le dice a Josué, y hoy nos dice a nosotros, esfuérzate y sé valiente. No te apartes de la ley, no te apartes de su palabra, porque es esta la que te va a enseñar a llevar una vida recta, correcta. Y prosperarán tus caminos y todo te saldrá bien, porque haces conforme a su palabra. Entonces, a veces esta es la equivocación de las personas. Ellos quieren prosperar, quieren que sus caminos salgan bien, pero hacen lo contrario a lo que la Biblia dice. ¿Verdad? Entonces, si quieres que todo te salga bien y quieres prosperar en los caminos del Señor, mi querido amigo y amiga, debes hacer todo conforme a la Escritura. ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres caminar como a Dios le agrada? Debes vivir conforme a la Escritura. Y tienes la promesa más importante. Dios no solamente te ordena que seas valiente y que te esfuerces, sino que Él mismo caminará contigo también. También vemos que, como les había dicho, que toda la Escritura es importante. 2 Timoteo 3:16 nos dice bien esto y nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que este es mi resumen. La vida cristiana debe llevar cambios por la misericordia de Dios. Ese es el primer punto. Debemos vivir cada día para Él. Nuestra forma de pensar, ya no más como antes o como yo quiero, sino renovado en Jesucristo. Nuestra forma de vivir debe reflejar que Cristo vive en nosotros. Mi vida de oración demuestra que dependo totalmente de Él. Y la lectura de la Biblia me hace conocerlo más y de estar bajo sus parámetros. Esto es la conclusión de lo que he querido compartir con ustedes. Ahora, déjenme decirle por qué esto gira siempre. Mi vida debe cambiar. Primer punto, mi vida debe cambiar. Debo de orar y debo de leer la Escritura, la Biblia, de estudiarla. Y esto va girando. Entonces, cambio, oro, leo la Escritura y cuando leo la Escritura vuelvo a cambiar, vuelvo a orar, vuelvo a leer la Escritura, vuelvo a cambiar, vuelvo a leer, a orar y vuelvo a leer. Esto se vuelve constante en nuestras vidas y así somos perfeccionados a la vida de Cristo y vamos a ser más parecidos a Él. Así que es esto lo que he querido compartir con ustedes, mis queridos amigos y hermanos, y espero que esto sea de mucha bendición para ustedes. Me gustaría poder orar con ustedes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque has hablado a lo profundo de nuestros corazones. Entendemos, Señor, que tú estás trayendo cambios en nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, Señor, aceptamos que tu vida sea perfeccionada en la nuestra. Ya no vivimos nosotros como a nosotros nos gusta, sino vivimos para agradarte a ti. Porque sabemos que es lo mejor que podemos hacer y que tú deseas lo mejor para nosotros. Así que te oramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Así que, mi querido amigo, es un placer haber podido compartir contigo. Dios te bendiga hasta otro momento. Bendiciones.